Hola, ¿cómo están? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado Los masones y la Iglesia Católica. Vamos a estudiar varias partes en este programa. En primer lugar veremos el origen de los masones. En segundo lugar veremos análisis doctrinal de lo que ellos creen, declaraciones de la Santa Sede. Y en una cuarta parte veremos algunas entrevistas o libros recientes sobre el tema de los masones. Y comenzamos con la historia u origen de los masones, acudiendo a la raíz de la palabra, su origen etimológico. Quizá usted sabe que masón viene del inglés mason, que se escribe igual que en castellano, y significa albañil u obrero. Y parece que hace referencia a los obreros o albañiles que trabajaron en la Edad Media, allá por los siglos décimo tercero, para construir catedrales e iglesias en el mundo cristiano. Se realizaron una serie de gremios de obreros que se fueron uniendo, tenían también un cierto carácter religioso y se unían para vivir quizás un poco mejor su oficio y su fe. Pero resulta que allá por el siglo XVIII, un pastor protestante llamado James Anderson, él decidió fundar o como darle un nuevo giro a ese grupo de obreros y albañiles que se han dedicado a construir iglesias y catedrales. Entonces funda lo que se llaman los masones o los masons. En francés se les suele llamar, y también en castellano a veces, francmasones, porque en francés franc significa algo que es franco, libre, y mason hace referencia a albañil. Tiene una significación parecida al inglés. Este pastor, a quien me he referido antes, Anderson, él decía que los masones tienen su raíz en los antiguos albañiles u obreros que habían construido el templo de Salomón, allá antes de Cristo. Pero parece que con estudios más especializados se ve que no tiene fundamento esta explicación que él daba o ese origen. Los masones en sí, ¿cómo han ido evolucionando o qué grupo forman ahora? Vamos a leer unas cuantas fechas que nos pueden servir para ubicarnos. Hemos dicho que este pastor James Anderson, año 1717, fundó a los masones. Año 1723, estableció unas constituciones de los francmasones o los masones libres. Luego esta organización llegó a Francia en el año 1721. Y poco a poco se fue creando una gran logia en Francia en ese mismo año 1721. Tanto así que esa logia en Francia se separó de la logia en Inglaterra en el año 1738 y comenzó a darse como una especie de rivalidad entre ambas. Los masones originales en Inglaterra y los masones que se habían separado en Francia. Los de Francia siguieron el llamado rito escocés antiguo y aceptado y tuvieron una evolución posterior que en el año 1877 deciden suprimir la invocación al gran arquitecto del universo. Entonces se dio una separación definitiva entre los masones de Inglaterra y los masones de Francia, porque los de Inglaterra al menos creían en una especie de divinidad o un ser supremo, pero en Francia y en este siglo XIX decidieron no invocar o no creer en ese gran arquitecto del universo. Tanto así que los masones de Inglaterra llegaron a repudiar a la logia masónica de Francia. Y esto dio origen a dos grandes grupos. Los de Inglaterra se les llamó la masonería regular y los de Francia la masonería irregular. ¿Qué características tenían? La de Inglaterra, por ejemplo, eran más bien de carácter puritano, deístas, tenían ritos, conservadoras en la moral y en las costumbres y creían en un ser supremo. En cambio, los de Francia tienen, o más bien carecen de un espíritu religioso, son más intelectuales, más metidos en la política, son anticlericales, anticatólicos, laicistas, nacionalistas, y han sido imitados por las logias de América Latina. O sea que, más o menos como de manera resumida, se puede decir que la logia de Inglaterra ha mantenido como la idea original del pastor que lo fundó, y la logia de Francia ha roto.
La de Inglaterra, como decía, tiene una cierta creencia en un ser supremo y parece que no son tan anticatólicos o tan metidos en la política. En cambio, los de Francia, ellos sí, como que son de hecho más anticatólicos, más metidos en la política y no creen en un Dios. Actualmente, ¿cómo están los masones? Bueno, no es fácil hablar de esto porque suelen ser como grupos no tan conocidos o no tan claros sus miembros, pero parece que se han intentado unir a la logia de Francia e Inglaterra, pero no han podido conseguirse eso. También resulta que sí se han unificado algunas logias en Europa, pero excluyendo a la de Inglaterra, que es como la logia madre o la principal de todas. Y según algunos estudios, parece ser que en el mundo hay unos 5 millones de masones regulares, o sea, que dependen de la logia de Inglaterra. Y de los 5 millones, parece que hay 4 millones en los Estados Unidos de esta masonería regular. Con estas ideas pasamos a un segundo apartado, que es el análisis doctrinal. Más o menos entender qué son los masones, cuál es su finalidad. Vamos a decir también que no es fácil hablar de un concepto como general de masones, porque ya vimos que hay dos grupos grandes y fuertes, pero también ha habido luego otras divisiones que no tienen todas las mismas creencias o los mismos ritos. Una primera definición que daba alguien es la siguiente. Dice que los masones, parece que su finalidad es ser la reunión de hombres que creen en Dios, ser supremo, que respetan la moral natural y quieren conocerse y trabajar juntos a pesar de la diversidad de opiniones religiosas o de su pertenencia a confesiones o partidos opuestos. Sin embargo, parece que una definición todavía más profunda, o viendo realmente las características de ellos, viene a decir que los masones llevan a la negación de la existencia de Dios, a la negación de la misma moral, y abren el camino al ateísmo, al panteísmo, al iluminismo y al espiritismo. Esto lo dijo el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus. El Papa ahí sale al paso para explicar que esta institución de los masones no es tan benévola como puede parecer a simple vista, y más bien han tenido siempre, muchos de ellos, una actitud como de hostilidad contra la Iglesia Católica. Ahora veremos algunos principios o creencias de los masones, basándonos en un artículo de Monseñor Koplenburg, que obispo en Bahía, Brasil, obispo titular de Bahía, Brasil. Vamos a seguir un poco las ideas que este obispo ha dado en un estudio que él realizó sobre los masones. Viene a decir que los masones, por ejemplo, creen o tienen el principio de la existencia de una fuerza superior. Más o menos creen lo que le llaman el gran arquitecto del universo. Pero no es realmente el Dios cristiano. Es más bien como una idea difusa, una especie de ser impersonal que no es capaz de amarnos y querernos. Más bien de una mentalidad deísta. Los deístas que dicen, bueno, a lo mejor Dios existe, pero se desinteresa de nosotros o ha abandonado a este mundo. Más o menos así es el Dios que creen algunos de los masones, porque no todos creen en Dios. Un siguiente principio de los masones es el principio del libre pensamiento. Es decir, que es sagrado e inviolable en todo ser humano el derecho de pensar libremente. Y se defiende un derecho total o libertad total, un derecho universal y absoluto y limitado a creer lo que se quiera. Pero, lógicamente, siempre dentro de la doctrina de los masones, porque lo que no es de ellos, ahí sí que ya no hay como libertad para creerlo. Esto está relacionado con el llamado también principio de la tolerancia. La masonería afirma el principio de la tolerancia mutua, para que sean respetadas las convicciones, la dignidad y la autonomía del individuo como personalidad humana. Sin embargo, como decía también este obispo, lo que no se pone en duda es que ellos no dejan que se discutan los principios masónicos. O sea, tolerancia hay, pero en cierto sentido. Nada más en torno a unas ideas, pero no todas, porque lo que es de ellos, como de doctrina propia, ahí por supuesto que no admiten ningún tipo de discusión en sus principios o dogmas masónicos. Un cuarto es el principio de la autonomía de la razón. Ellos solo van a basarse en la razón a la hora de intentar regular sus actos.
Dice este texto que orientan su vida basándose nada más en la razón y en la conciencia. Por eso no aceptan una revelación divina. Esto en el fondo es el racionalismo, que es un error. Dejarse guiar nada más por la razón. Ya hemos trabajado en este programa muchas veces y hemos visto que la razón no es el único camino para conocer la verdad. También está la fe humana de confiar en otras personas y la fe en Dios que nos ha dicho cosas y que orientan nuestra vida. De hecho, decía alguien que si Dios no existe, todo se vale. Más bien la gente que es creyente, religiosa, cree en Dios, que es cristiana, tiene como más motivos para obrar el bien. Por eso es un camino equivocado y solo con la razón, el racionalismo. Luego tienen el principio de la libertad de culto. Es el propio individuo quien debe regular sus relaciones con el Ser Supremo y el modo como cultuarlo. O sea, es también una especie de relativismo y de una soberbia, porque si Dios existe y es todopoderoso y es más que nosotros, que somos como unas hormigas comparados con Dios, nosotros ¿cómo vamos a establecer los modos de adorarlo? Más bien Él nos ha dicho que debemos adorarle en espíritu y en verdad, como Cristo decía, y adorarle a través de esa iglesia que Él dejó, la Iglesia Católica. Por eso, este principio de libertad de culto, en el sentido de que es el hombre el que dispone cómo adorar a Dios, no es correcto. También hablan del principio de la libertad de conciencia. Cualquier coacción o influjo externo, sea de orden físico, sea de orden moral, en el sentido de dirigir o orientar el pensamiento del individuo, debe ser considerado como un atentado contra un derecho natural y sagrado, que es de obrar en conciencia. Bueno, pero los masones, cuando dan sus enseñanzas o sus dogmas o doctrinas, ahí también, entre comillas, están yendo contra la conciencia de la persona. O sea, vemos que sus principios no son tan inocuos como se dice, o no es que tengan una consistencia fuerte, porque muchas veces se contradicen. También tienen el principio del indiferentismo religioso, que en el fondo viene a decir que cualquier religión es buena o todas llevan a lo mismo. Tampoco esto es correcto. Nos damos cuenta que no todas las religiones son buenas. Hace algunos siglos les sacaban el corazón a la gente, a algunos pueblos de América Latina, en sus ritos religiosos. Eso no estaba bien. O gentes que tienen ideas erróneas sobre Dios, sobre el ser humano. No decimos que toda religión es buena, que todas son iguales, porque además se contradicen en muchos puntos. Además hemos trabajado ya en otros programas que hay una única religión verdadera, la fundada por Jesucristo, que subsiste en la Iglesia Católica. No es que todas las demás sean malas o no tengan nada de verdad, pero la plenitud de verdad y de modos para llegar a Dios está en esta iglesia fundada por Jesucristo. Por tanto, tampoco es este principio, digamos que válido tal como ellos lo formulan. Otro principio es el principio del Estado neutro, donde dicen que el Estado debe estar como totalmente separado de la religión, indiferente ante cualquier religión. Es la tesis del agnosticismo moral y religioso, del Estado y sus leyes. El problema es que ellos van tomando ya una postura, y es decir, no nos interesa la religión, y no quieren que el Estado ayude a personas que son personas que viven en ese Estado y que tienen religiones. Una cosa es que un Estado se oriente solo a una religión, pero bueno, si mucha gente pide ayuda, el Estado debe ayudar porque el dinero sale de la gente que está ahí, gente que es creyente. Por tanto, no decimos que el Estado debe ser un Estado religioso, pero bueno, sí debe fomentar, dentro de ciertos límites correctos, la religiosidad de las personas, porque son los individuos que sostienen el Estado. Otro principio es el principio de la enseñanza laica, la cual dicen debe ser mantenida por el Estado y debe ser absolutamente laica o neutra en materia religiosa. Esto se ha puesto de moda en algunos países, sobre todo en América Latina en el siglo XIX y parte del siglo XX, y era pensar que los alumnos o los jóvenes no deben ser educados en nada de religión, porque el Estado no puede meterse en religión, pero también esto es absurdo. Porque resulta que son países, muchos, de mayoría católica, y los padres quieren que se formen sus hijos en la religión católica. El Estado debe ayudar. El Estado lo que hace es, o debe hacer es, ayudar a que los padres formen a los hijos. Y si los padres quieren educación religiosa y espiritual para sus hijos, el Estado también debe hacer eso. Los hijos no son del Estado o del gobierno, son de los padres de familia, los cuales buscan ayuda en el Estado. Y luego hablan del principio de la moral independiente.
Dicen, la moral no debe estar ligada a ninguna creencia religiosa ni basarse en presuntas relaciones divinas. Bueno, decimos que efectivamente uno puede con su razón ir captando el modo de actuar, pero la revelación no es que nos traiga cosas apartes o cosas, digamos, superfluas. Por ejemplo, la revelación judeocristiana que ha traído, no matarás, no robarás, o no dirás mentiras, no cometerás adulterio. Todo eso no es algo como ajeno al ser humano. La revelación lo que hace, en buena parte, es ayudar a conocer el orden moral. Por eso no está bien que se desprecie esa revelación judeocristiana que más bien orienta a las personas. Bueno, como vemos, tienen ellos una gran cantidad de creencias y de principios que no siempre se adaptan a lo que realmente es el ser humano. Y por último está el famoso tema de los secretos, masones o lo del esoterismo. O sea, que son como actividades un poco ocultas que no se sabe realmente bien qué están haciendo. Todo eso lo dice este artículo que estoy comentando de un obispo en Brasil que ha hecho un estudio profundo sobre los masones. Ahora veremos en un tercer apartado algunas condenas o declaraciones de la Santa Sede de los papas sobre la masonería. Realmente son varias. Desde que apareció este movimiento, este grupo, la Santa Sede Católica en Roma ha dado una serie de declaraciones para orientar a los fieles y que no se vayan a dejar llevar por estas enseñanzas. Por ejemplo, el Papa Clemente XII, año 1738, la Constitución in eminenti, ahí habló de los masones. También ha habido otras, por ejemplo, el Papa Pío VII, en la Constitución Ecclesiam a Jesucristo del año 1821, o más recientes, Pío IX en la Bula Apostolicae Sedis de 1869. Y ya más cercanos a nosotros está el Papa León XIII, la encíclica Humanum Genus del año 1884, que ya nos hemos referido, y el Papa Pío XII, en el año 1958, señaló como raíces de la apostasía moderna el ateísmo científico, el materialismo dialéctico, el racionalismo, el laicismo y la masonería, madre común de todas ellas. O sea, ahí aparece una referencia clara a cómo la masonería ha traído bastantes dificultades a la sociedad actual. Y quería referirme a una investigación que hicieron unos obispos en Alemania. Ahí por los años 70 se estableció una especie de diálogo entre autoridades católicas, episcopales en Alemania, y autoridades de los masones, para ver si podía conciliarse o podía alguien católico a la vez profesar como masón. Resulta que en Alemania se hicieron estudios en la llamada masonería regular, o sea, los que en principio no son tan radicales o tan anticlericales. Ya antes había dicho que los masones de la logia de Francia, los masones llamados irregulares, tienen ciertamente un carácter bastante marcado anticlerical y anticatólico. Pues en nosotros, en los que podría pensar son como más cercanos a la Iglesia Católica, se hizo un estudio de parte de obispos en Alemania y estos obispos llegaron a la siguiente conclusión diciendo que es incompatible el ser masón y a la vez católico. Dicen, el relativismo y el subjetivismo son convicciones fundamentales en las actitudes masónicas. O sea, ser relativista y subjetivista en el sentido de decir la verdad es relativa, no podemos conocerla de manera objetiva. También que el concepto masónico de religión es relativístico, como decía antes, que ellos ven las religiones, las ven todas iguales. El concepto masónico de Dios no admite la posibilidad de una verdadera revelación o automanifestación de Dios. O sea, que no es realmente el Dios cristiano. Y los rituales masónicos dan la impresión de ser, pero no son sacramentos. O sea, que en definitiva no es compatible o no es viable que uno sea católico y a la vez masón. La Santa Sede, ¿qué ha dicho más en concreto? Resulta que
en la Santa Sede o para la Iglesia Católica existe lo que se llama el Código de Derecho Canónico. Es un conjunto de leyes que van regulando la vida de los católicos. Y en el código anterior se establecía la pena de excomunión para quien perteneciera a un grupo masónico. En el código reciente del año 1983, en ese código ya no aparece la palabra excomunión, pero sí aparece que no debe ser algo profesado por los católicos. Dice el código en el canon 1374, quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. O sea, algunos pensaron que como ya no se decía masones de manera textual en el Código de Derecho Canónico, se les excluía, pero no. Más bien ese canon lo que hace es que agranda y puede que también quepan ahí otras asociaciones que van contra la Iglesia Católica. Pues quien esté en una de esas, como dice el texto, debe recibir una pena justa. Y la Santa Sede, para aclarar todavía más esto, elaboró o publicó un comunicado de la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, en el cual se dice lo siguiente: no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Declaración sobre la masonería del año 1983. O sea, aquí aparece muy claro cómo los masones no pueden ser católicos. O al revés, un católico no puede ser masón. Dice que además se encuentra uno en estado de pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Quería compartir con ustedes una entrevista o un artículo reciente, más o menos, de un cardenal muy importante de la Santa Sede llamado el cardenal Pupar, un cardenal francés. Dice este cardenal en el año 1996, en la revista Palabra, viene esta entrevista, dice él que la verdadera razón de la prohibición está en la incompatibilidad entre masonería y la Iglesia. Se trata de dos visiones del mundo y del hombre incompatibles, y ello aun cuando no exista la hostilidad recíproca de otros tiempos. O sea, alguna gente ha pensado, como los masones ya no son tan beligerantes contra la Iglesia como antes, ya se podía uno ser a la vez masón o católico, pero no, porque los principios son totalmente distintos o radicalmente diferentes. Por eso no es posible ser a la vez masón y católico. Dice, para todo cristiano coherente, la pertenencia a la masonería es, además de incoherente, peligrosa, pues somete su fe a una relativización que la priva de su sustancia. O sea que uno, si se hace masón, puede ir perdiendo toda su fe cristiana, su fe católica. Por ejemplo, él recuerda cómo la idea de la tolerancia para un cristiano se refiere a las personas, no a las ideas. En cambio, los masones está esa tolerancia encaminada a ver como normal o equivalente cualquier doctrina. Pero vemos que muchas veces eso lleva al absurdo o a la inconsistencia. Luego nos puede servir para entender un poco más cuál es la influencia actual de este grupo de los masones. Como ya dije, son básicamente como dos grandes bloques. Los de Inglaterra, masonería regular, y los de Francia, masonería irregular. Y es un libro reciente de un señor en España, es un investigador protestante llamado César Vidal. El libro se llama Los masones, la historia de la sociedad secreta más poderosa. Y este personaje va hablando de algunas corrientes actuales o gobiernos, sobre todo en España, que acusan cierta influencia masónica. Dice este autor que, por ejemplo, en España, la corriente laicista, impulsada por el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero,
comparte más que de sobra el rancio anticlericalismo de la masonería. O también recuerda cómo una comisión especial de 5 miembros que consolidó a Felipe González como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, contaba con 3 masones entre sus miembros, uno de ellos futuro presidente del Senado, y que el abuelo de Rodríguez Zapatero era masón. Bueno, son cosas que va diciendo este investigador César Vidal en España. También nos recuerda o nos muestra el gran papel de los masones en la actual Constitución Europea, dice la cual ha sido impulsada por un masón, Giscard d'Estaing, que ha excluido la mención de las raíces cristianas del continente y además ha insistido en la existencia de un artículo que somete a las iglesias a las distintas naciones, pero libra de esa obligación a las organizaciones filosóficas. O sea, hace referencia a cómo este político francés, Giscard d'Estaing, según este investigador, es un masón que ha impulsado estas ideas anticristianas en la Constitución Europea. Y luego dice él, como una especie de conclusión, la masonería podría definirse como una sociedad secreta, con una estructura iniciática, una cosmovisión gnóstica y un despliegue vivencial que facilita el que sus miembros se ayuden a la hora de ocupar puestos de importancia en la sociedad. Si usted quiere saber un poco más de este tema, que ya vemos que no es tan sencillo, podemos referirnos a un libro que se llama Los nuevos movimientos religiosos o las sectas, escrito por el presbítero y doctor Manuel Guerra Gómez. En este libro se dedican unas 50 páginas al tema de los masones. Pero como ya vimos en la declaración leída de la Santa Sede, es incompatible ser católico y masón. Y más bien, si un católico es miembro de un grupo, una logia masónica, se encuentra en estado de pecado grave y no puede recibir la Sagrada Comunión. Hemos llegado al final del programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Están invitados para vernos la siguiente semana en esta misma hora y en este mismo canal. Soy el padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.